Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre las nociones básicas del movimiento. ¿Alguien puede empezar explicándome qué es el movimiento? Yo puedo hacerlo. El movimiento es el cambio de posición de un objeto en relación con un punto de referencia. Exacto, y para describir el movimiento de un objeto necesitamos tener en cuenta tres conceptos fundamentales: la distancia recorrida, el tiempo que tarda en recorrer esa distancia y la dirección en la que se mueve. Oigan, y hablemos de los tipos de movimientos que existen. Bueno, hay varios tipos de movimiento. El movimiento rectilíneo ocurre cuando un objeto se mueve en línea recta, como un tren en vía férrea. Y el movimiento curvilíneo, implica trayectorias curvas como un coche en una carretera con curvas. Además, el movimiento puede ser uniforme si el objeto se mueve a una velocidad constante, o acelerado si una velocidad cambia con el tiempo. Y no olvidemos el movimiento circular, como el de una rueda girando, donde el objeto se mueve alrededor de un punto fijo. Y entonces, ¿cómo medimos el movimiento? Para medir el movimiento utilizamos magnitudes como la velocidad y la aceleración. La velocidad es la tasa de cambio de reposición de un objeto en un intervalo de tiempo dado, mientras que la aceleración es la tasa de cambio de una velocidad. Exacto, y estas magnitudes pueden ser positivas si el objeto se mueve en una dirección específica, o negativas si se mueve en una dirección opuesta. También es importante recordar que el movimiento de un objeto puede ser relativo, dependiendo del punto de referencia que elijamos. Muy bien, entiendo. Pero dicho todo esto, también tenemos que explicar el movimiento en la estática. En estática, el movimiento se refiere a la ausencia de movimiento, es decir, cuando un objeto está en equilibrio y no se mueve. Correcto, y para determinar si un objeto está en equilibrio usamos las leyes de Newton. La primera ley de Newton establece que un objeto en reposo permanecerá en reposo y un objeto en movimiento continuará moviéndose a una velocidad constante en línea recta, a menos que una fuerza externa actúe sobre él. También tenemos la segunda ley de Newton, la cual nos dice que la fuerza neta que actúa sobre un objeto es igual a su masa multiplicada por su aceleración. En estática, cuando la fuerza neta es cero, el objeto permanece en equilibrio. Entonces, ¿qué tipo de fuerzas pueden actuar sobre un objeto en estática? Hay dos tipos principales de fuerzas: las fuerzas externas y las fuerzas internas. Las fuerzas externas son aquellas que actúan sobre el objeto desde fuera, como la gravedad o una fuerza aplicada manualmente. Las fuerzas internas son aquellas que actúan dentro del objeto, como la tensión en una cuerda o la compresión en un resorte. Exacto, y cuando todas estas fuerzas están equilibradas, el objeto permanece en estática. Por lo tanto, el objeto no se mueve. También es importante recordar que el punto de aplicación de una fuerza y su dirección pueden afectar el equilibrio de un objeto. Muy bien explicado, chicos. Pero ahorita alguien tiene una pregunta adicional sobre el movimiento en estática. No, creo que ahora tengo una comprensión clara. Gracias a todos por la explicación. De nada, siempre es útil repasar estos conceptos para entender mejor el movimiento que nos rodea. ¡No te vayas todavía! Aquí tenemos más videos que te pueden gustar.